no, solo era Habla. sí, como estaba indicando, Costa Rica, merced a su educación, a tener un nivel de educación bastante alto, es en Latinoamérica el país que ha tenido menos víctimas, ¿no? Especialmente víctimas mortales. Y eso es un claro ejemplo de que sí hay un factor cultural, educacional en todo esto, ¿no? Y lo que mencioné anteriormente de Suiza, ¿no? Que los cantones suizos italianos, luganos, tienen una tasa de infección mucho más alta, pero 4 a 8 veces más alta que los cantones alemanes, ¿no? Entonces también hay que tomar Pero, en consideración. pero José Javier, ahí también hay un asunto, no, no nos olvidemos que en el caso de Costa Rica es uno de los países de Latinoamérica con mejor sistema de salud, que ya venía con un sistema de salud bastante bueno y para nivel de Latinoamérica excelente desde Y sin antes, Fuerzas Armadas, o y sea, sin Fuerzas no Armadas, tienen gasto de obvio. Fuerzas Armadas. Y una cosa también, casualmente los países que más rápido han podido reaccionar han sido los países que tienen una industria farmacéutica significante en estos momentos, porque ahí tienen los laboratorios de investigación y Ujú. pueden mandar a producción mucho más rápido. El ejemplo de Alemania, Corea del Sur, y aunque usted no lo crea, Costa Rica tiene una industria de insumos médicos, no necesariamente farmacéuticos, aunque también incluye los farmacéuticos, pero también de equipos médicos bastante importante. Es, después del turismo, una de las principales fuentes de divisas de ellos. Y yo Entonces creo que yo hasta veo, más. ¿verdad?, Yo creo que que, yo creo hay que un servicios asunto. médicos es casi 4.000 millones, perdón que te interrumpa, pero que creo que es hasta más que el turismo. No, turismo es un poco más. Pero en todo caso, lo que les quiero decir es que tener una industria de implementos médicos es importantísimo para los países y esa es la diferencia que se ve. Mientras el Ecuador está rogando y buscando mercancía de China que venga para acá porque aquí no producimos ni guantes, en Costa Rica tienen los laboratorios y tienen la capacidad de producir insumos médicos más rápido. Y creo que Costa Rica físicamente es como la vieja provincia del Guayas, la que incluye Santa Elena. Es un país bastante pequeño. No es un país exageradamente grande, ¿no? Creo que ni siquiera llega a 4 millones de habitantes. Sí, más o menos de un lado al otro, del Pacífico al Caribe son 9 horas o 10 horas, Sí. de lo que me Entonces, acuerdo. sí. No, pero lo que para mí el factor cultural educacional sí ha tenido un bastante impacto. Mira el caso de Uruguay también. Uruguay tengo entendido que también ha sido bastante mejor la situación que otros países, ¿no? Pero la realidad ecuatoriana es complicada, ¿no? No tenemos esa infraestructura, no tenemos el nivel de salud pública, había escasez de camas, escasez de respiradores, etcétera, ¿no? Bueno, yo en realidad sí creo que cuando no tienes controlado el virus, puedes realmente saturar tu sistema de salud por más que sea excelente. O sea, por ejemplo, en Italia, en la zona de Milán, Bérgamo, todos eran considerados zonas excelentes en temas de salud. De hecho, mucha gente de Europa se iba a atender a hospitales allá y sin embargo todos han colapsado. Entonces, tiene que ver también un tema cultural, también lo creo, porque hay pues personas que tienen otro tipo de idiosincrasia, por ejemplo, al momento de visitar a sus padres o convivir con personas adultas. Hay muchas familias, por ejemplo, en el caso de Alemania, la familia solo es de una persona. Entonces, es obvio que si alguien se contagia, pues ya el nivel de propagación del virus también es mucho menor. Ahora, es claro que esto ha llevado a darse un enfoque distinto ahora al tema de la globalización, porque en tiempos donde justamente se ha dado este bloqueo fronterizo, donde cada vez hay empresas cuya producción se ha estado externalizando en otros países justamente por tratar de que los costos sean más bajos. Ojo, eso no solo tiene que ver con países que no hayan sido industrializados, como el caso de Ecuador, tiene que ver también con países como Estados Unidos, que mucha de esa producción la mandaron a países, por ejemplo, como China, donde los costos eran mucho más baratos y donde hoy por hoy tienen que pues traerlos e importarlos, y con el bloqueo de fronteras pues se les hace más difícil todavía poder adquirir esos suministros. Yo creo que después de esta pandemia nos va a dar mucho que pensar, especialmente cuál es la posición que va a tener. No me refiero a temas políticos ni económicos, pero sí también a temas sobre la globalización. Sí, ¿En qué va a quedar este tema? la Organización Mundial del Comercio pronosticaba una caída enorme de 12 al 30% en el comercio mundial. Para Latinoamérica era, por ejemplo, para importaciones podía llegar hasta el 42%. Y yo te doy la razón, o sea, va a haber
un recambio mental de paradigma, de eficiencia versus resiliencia, ¿no? De capacidad de que la cadena de suministro se mantenga, no sea tan extensa, mientras que antes, claro, X parte del producto lo hacías en Bangladesh, otra parte lo ensamblabas en El Salvador y quizás hasta partes de Etiopía, partes de China. Entonces, claro, mucho de eso, esa fragilidad, ¿no? Para usar el término que le gusta a un admirado de Alberto, de Nassim Taleb, esa fragilidad de las cadenas de suministro ya se volvió evidente, ¿no? Y como esto puede volver a recurrir, ¿no? Puede volver a haber un rebrote, una segunda ola. Mucho, por ejemplo, en México probablemente recibirá mucha la producción que antes se iba al Asia, ¿no? Porque México es más bueno, fácil. ahí le quiero preguntar más bien a usted, ingeniero Orellana, a sus amigos que son libertarios, ¿qué opinan de este recorte del comercio y de esta tendencia de los países más que nada desarrollados de querer buscar más producción nacional en estos artículos de emergencia médica, que no puede ser posible que escaseen y que todo se haga en China y que ahora la tendencia va a ser producirlos en Yo el no país? creo que solo, a ver, yo no creo que solo sea temas médicos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay productos que se hacían en China que, por ejemplo, son esenciales para la cadena de producción de vehículos. Ciertos elementos eran hechos en países asiáticos, no solo China, también Taiwán, etcétera, por la cuestión del costo, y eso salta ahora, ¿no? Eh, Mira, yo creo que todo tiene un límite, ¿no? La globalización parece que encontró un límite ahora con el tema de las pandemias y probablemente regresemos a economías más regionales, ¿no? Eso lo ves en el OMC, lo ves por temas de propiedad intelectual de Estados Unidos con China. Entonces creo que va a haber unos elementos más de regionalismo. Ahora a nosotros nos afecta porque nosotros no somos mucho de las cadenas de valor de muchos productos. Nosotros somos mayoritariamente en Latinoamérica productores de bienes primarios. Entonces o sea, nos va a afectar quizás positivamente si llegamos a convertirnos en productores en lo que era Asia, ¿no? Pero yo creo que sí, que esto va a cambiar la geopolítica, ¿no? Y además que ha sido bastante difícil, ¿no? China, muchos de los productos chinos los han devuelto de los exámenes por mala calidad, las mascarillas. Estados Unidos, presidente Trump, algún momento le dijo a 3M que no vende respiradores a Latinoamérica ni a Canadá. Creo que en Turquía pararon un avión que iba a España por mascarillas, o sea, es todo un problema, ¿no? India no quiere importar el ingrediente activo del paracetamol, o sea, ha demostrado que al final del día el Estado-nación sigue siendo la parte más importante de las relaciones exteriores, ¿no? Los europeos cerraron fronteras entre ellos y ese es un gran problema que tienen, por ejemplo, los bananeros, ¿no? Que ahora para cruzar fronteras en Europa es mucho más difícil. O sea, mira que España, como dijo Leslie, no va a recibir a nadie ¿hasta cuándo? Hasta octubre. Hasta octubre es lo que han planificado. Y de hecho, yo tengo amigos españoles que, por ejemplo, trabajan en Alemania y en Alemania les han cerrado las fronteras y tienen que volver o con examen de COVID bajo el brazo o hacer una cuarentena de 14 días, a pesar de ser de la Unión Europea. Ya, espérate, pero imagínate, por ejemplo, el alemán que te tiene propiedades en Mallorca. O sea, porque hay mucho, Mallorca es una isla casi alemana. O sea, el alemán con derecho te va a decir, yo tengo mi segundo hogar en Mallorca, ahora no puedo ni siquiera visitar mi hogar vacacional. O sea, y supuestamente es la Unión Europea, ¿no? Pero la realidad es a nivel Estado, ¿no? Los políticos son elegidos a nivel Estado. Pero el sistema de salud es financiado a nivel Estado, ¿no? ¿Verdad? Y las políticas son seccionales. Pero si ustedes no se vayan muy lejos, nosotros los guayacenses no nos podemos ir a la península de Santa Elena. Sí, pero bueno, quizás porque nosotros somos 70% de los casos, puedes argumentar. Pero te doy un caso, mi ex tuvo serios problemas para obtener su licencia de salud en Francia. Y ella estudió en Francia una época, porque lo que tú dices, el sistema de salud es nacional, ¿no? Entonces tienes que cumplir ciertos requisitos de impuestos, haber pagado impuestos, etcétera, para justificar que te atiende el sistema médico. Es un empezar de nuevo, ¿no? Vamos a ver cómo todo esto acaba. Aquí mismo en Ecuador, como tú bien dijiste, ¿no? Había gente que se estaba yendo por el empalme Pichincha Manabí, los militares bloquearon eso. Vamos a ver cuando se reabran las provincias, porque como estaba conversando con un doctor que justo hace unas horas, ya hay más casos en Santa Elena, en Manabí, en El Oro.
Entonces, mucha de esa gente va a venir a atenderse a Guayaquil. Sí, ya una vez que se comienza a propagar la enfermedad en las distintas provincias que no tienen la infraestructura que tenemos las grandes ciudades, pues se va a sentir muchísimo más el problema sanitario, definitivamente. Claro, no, lo que él indicaba es que Guayaquil está 15 días a un mes adelantado al resto del país, ¿no? Mira la cantidad de casos, porque en Chanduy estaba escuchando de más de 100 muertos, si la memoria no me traiciona, y Chanduy es una cosa chiquita. Bueno, mira, vamos un poco enfocando nuestra conversación en temas que tienen que ver con la parte económica, la parte del impacto al bolsillo, que es básicamente la razón de ser de este programa. En esta semana la Asamblea Nacional está tratando los dos proyectos de ley que discutimos ya en este programa la semana pasada y el anterior a la semana pasada. El primero es este proyecto de ley de solidaridad, el cual pues la propuesta del gobierno es una tabla de impuestos ascendente con una propuesta también del cobro de impuestos a las compañías, una participación y sorprendentemente, y es un análisis que escuchaba de parte de algunos asambleístas, es una contraposición del mismo ley en la cual dice que no se pague o que las compañías proveedoras de los servicios difieran los cobros, se faciliten los cobros de la energía eléctrica, de los servicios básicos, y por otro lado la misma ley le dice, hey, necesitamos que pagues el impuesto ahora. Entonces, digamos que se siente básicamente por parte del gobierno central una necesidad urgente de recoger liquidez. Pero tal cual como estamos trabajando, como estamos haciendo las cosas, esa liquidez o esa falta de liquidez se va a sentir aún más, porque el comercio representa, en términos globales, representa 10.000 millones de dólares en ingresos a la economía al año, en situaciones normales. Con esta contracción de las actividades me parece económicas, hasta poco, te digo 10.000. Sí, con esta contracción de las distintas actividades económicas, lo que vemos es ciertamente una contracción, ¿verdad? Eso estamos hablando del aporte de la actividad comercial al Producto Interno Bruto Global. Entonces, significa que al disminuir las actividades comerciales también va a disminuir las recaudaciones del impuesto de valor agregado del Servicio de Rentas Internas. Entonces, lo que está haciendo es profundizando el requerimiento o el déficit de liquidez del Estado central, el requisito o liquidez que se necesita para atender las emergencias sanitarias, las cuales pretende la ley resolver. Entonces, esta inacción o esta lentitud de las decisiones ciertamente está causando un perjuicio mucho mayor que quizás todavía no lo logramos sentir. Yo creo que el impacto de la paralización lo vamos a comenzar a sentir en los siguientes 90 días. Va a ser bastante importante. Y no es porque no haya dinero en la economía, a mi criterio, porque el dinero está ahí. El dinero no está en las manos de todo el mundo, que es el problema, ¿no? Los micro, pequeños empresarios ciertamente no tienen la liquidez, no pueden continuar con financiando el rol de pagos de muchas de esas pequeñas empresas, y pues eso ciertamente va a contraer aún más la demanda agregada y las actividades económicas en términos generales y la recuperación o recaudación del servicio de rentas internas. Esa es la opinión en términos generales. Sí, pero yo te digo, yo creo que está siendo demasiado conservador pensando en 90 días. Yo creo que esto tiene 40, a lo mucho 45 días. Porque recordemos que las empresas están cerradas ya 40 días, ya las ventas habían bajado. Si tú has visto los impuestos del IVA, el IVA solamente creo que hay un diferencial en la recaudación de impuestos hasta el día de ayer, creo que unos 700 millones de dólares, abril. Y en marzo también había habido un efecto. Entonces, el efecto va a ser fuerte. Y recordemos, por ejemplo, que no podemos contar mucho con el tema petróleo, porque básicamente el precio del crudo va a estar con las justas, quizás para cubrir gastos en promedio, pero hay dudas, ¿no? Yo sí creo que esto es una cuestión de semanas, no ni siquiera meses. Mira, sin ánimo de polemizar sobre el tema del plazo, más bien para aportar en el tema conceptual, José Javier y
colegas todos, es la contracción económica a nivel mundial tiene sus repercusiones para la economía ecuatoriana. Menos exportación de camarón, menos exportación de cacao, menos exportaciones de flores. El banano diríamos que está ahí más o menos salvándose hasta ahora, ¿no? Y ahora vamos a entrar, a partir de mayo comenzamos otra vez a entrar en la fase de la baja de la demanda. Entonces, pero esa es la misma de todos los años. Así es cíclica, es cíclica, ¿no? A ver, yo conversé recién con un bananero hace 2 horas y te digo que sí, que sí han visto una disminución por temas logísticos en Europa, temas logísticos en Turquía y la depreciación de la moneda en Rusia. El tema del banano sí ha tenido una afectación de un 20-30%, el atún también. Flores es un desastre porque no hay carga aérea, igual que Pitahaya. O sea, no hay suficiente cantidad de carga aérea para llevar flores, ¿no? Entonces cuando nosotros hacemos el global, y revisamos que en términos generales, más o menos las exportaciones no tradicionales representan 12.000 millones de dólares al año, la cifra global, ¿no? Y eso estamos hablando de 1.000 millones de dólares que le ingresan a la economía en términos generales, y ya existe un recorte bastante importante de ese ingreso. Entonces, eso va de la mano con la capacidad de demanda en términos generales de la sociedad. Y cuando cae la capacidad de demanda, automáticamente va a caer la recaudación de impuestos. Entonces, estamos en el proceso de agrandar el déficit. Eso es lo que está pasando. Y tú estás hablando del lado del IVA y del ICE. Pero recordemos también que las importaciones pagan aranceles y las ventas de vehículos van a caer muchísimo este año. Van a venderse menos de 100.000 vehículos particulares. Eso también afecta, ¿no? Sí, o sea, ahí hay un detalle, por ejemplo, en todos los bienes no perecibles. Cuando se venden bienes no perecibles, normalmente van acompañados de un financiamiento. Las personas, las familias, cuando van a comprar un vehículo, acuden al sistema financiero y lo pagan en 24 meses, 36 meses, 48 meses y hoy en día hasta 60 meses. Pero cuando pagas el precio total del vehículo, esa explicación vale la pena hacerlo, incluye el arancel que se pagó por la importación del vehículo o las partes y piezas, el impuesto de valor agregado que se pagó por la importación o por las partes y piezas, el impuesto a la renta que paga el comercializador o ensamblador. Y todo eso, ese monto, se registra en la contabilidad gubernamental en el periodo fiscal donde se ejecutó la venta. Sin embargo, el dinero de esa venta no lo produce el consumidor, sino en el tiempo. En otras palabras, el Estado, a través de estos gastos que hacen las familias, ¿no?, está financiando hoy la riqueza que se genera mañana. Y esa cadena también se está paralizando o se ha paralizado. Entonces, esa fuente de financiamiento tampoco la va a tener el Estado. Entonces, estamos hablando de que la lentitud en la toma de decisiones, la lentitud en no corregir a tiempo las medidas sanitarias, la lentitud en no poner dinero a través del sistema financiero privado en las pequeñas y medianas empresas, está agrandando el problema del déficit fiscal para el Estado ecuatoriano. A ver, hay una forma hay 3 formas básicamente para poder financiar un déficit presupuestario para cualquier economía de cualquier país del mundo. Primero, o es aumentar impuestos, segundo, bajar gastos, o tercero, emitir nueva moneda. El caso de Ecuador, pues, el bajar gastos no es tan fácil, tienes algunas restricciones. Hola. Sí, te escuchamos. Gracias. Pensé que me había cortado. En el caso de Ecuador tienes muchas restricciones por el tema de las leyes laborales que no te permiten ser un poco más flexibles con respecto a reducir, por ejemplo, el número de burócratas. Y pues la única opción que te queda es aumentar impuestos. Entonces, los ingresos petroleros representan el 30% del presupuesto del Estado. El 70% corresponde a la recaudación de impuestos. Si tienes un shock de demanda y de oferta
a la vez que se está dando ahorita en todas las economías del mundo, entonces es evidente que eso también se va a contraer. Pero el gasto no lo has contraído porque pues es más difícil hacerlo, no es tan rápido, no es tan flexible. Entonces tienes que de alguna manera poderlo financiar. Hay otras economías que no están dolarizadas, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el caso de la Unión Europea, el caso de Argentina, todos han salido a emitir dinero. Claro, ya están viendo y van a analizar con el tiempo cuáles van a ser los efectos que van a tener dentro de la economía en el nivel de inflación. Pero en todo caso, por ahora, para poder financiar sus déficits, lo están haciendo de esa manera o contrayendo deuda también, ¿no? Claro. Y eso tiene evaluaciones, ¿no, verdad, Leslie? En este momento financiarte con dinero implica una evaluación. Claro, así es. Lo que pasa es que todo ahora, el mundo está haciéndolo, entonces es claro, difícil. Mira cómo el dólar se ha apreciado sobre el euro, porque en cierta manera la situación de Europa es más complicada que la de Estados Unidos. oye, y ahora otra cosa, lo que decía Dax, el tema de la caída del consumo. Súmale a eso también a todo lo que hemos analizado aquí, que las reservas también, perdón, las remesas de los migrantes también van a caer. Bueno, O sea, lo tengo que interrumpir, nos tenemos que ir a la pausa, ya, regresamos en unos minutos. ya, perfecto. Okay.